Ford no tenía intenciones de construir una leyenda. En 1965, dentro de una planta que olía a aceite quemado y metal recién fundido, nadie sospechaba que estaban a punto de crear algo casi indestructible. No hubo fanfarria. No hubo comunicado de prensa anunciando el nacimiento de un ícono. Solo un grupo de ingenieros tratando de resolver un problema aburrido. Sus camiones necesitaban más fuerza y el motor que tenían ya no alcanzaba. Nadie en esa sala imaginaba que estaban a punto de fabricar un motor que, décadas después, seguiría girando en camionetas oxidadas, en compresores de aire abandonados en terrenos baldíos. En granjas donde el tiempo pareciera haberse detenido. Un motor que la gente describiría, con total seriedad, como imposible de matar. Hablamos del Ford 300 pulgadas cúbicas, 6 cilindros en línea. Un bloque de hierro fundido, pesado, sin gracia, sin ambición de ser espectacular. Y sin embargo, se convirtió en una de las máquinas más confiables jamás ensambladas en Estados Unidos. Durante más de 30 años, este motor cargó con el peso literal del trabajo duro americano. Camionetas F-150, vans de reparto, tractores, montacargas, camiones de granja, remolcadores de aeropuerto. Si algo llevaba el óvalo azul de Ford y necesitaba trabajar sin descanso para ganarse la vida, existían muy buenas probabilidades de que debajo del cofre estuviera latiendo un 300. Y lo más curioso es que muchos de estos motores sobrevivieron a las empresas que los compraron. Flotillas enteras desaparecieron, negocios cerraron, dueños se jubilaron o murieron, y ahí seguía el motor. Girando. Sin quejarse. Sin pedir nada a cambio, salvo un cambio de aceite de vez en cuando. Hay historias, y no son leyendas urbanas exageradas, de camionetas con más de 800.000 kilómetros recorridos sobre el mismo bloque original, sin haber tocado internamente el motor ni una sola vez. 800.000 kilómetros. La distancia equivalente a dar la vuelta al planeta casi 20 veces. Y el motor seguía ahí, tosiendo humo al arrancar en las mañanas frías, pero arrancando siempre. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo diablos logró Ford construir algo así? Como un motor pensado para ser simple, económico y funcional terminó convirtiéndose en sinónimo de inmortalidad mecánica. En una pieza de ingeniería casi mítica dentro de la cultura de los camioneros y mecánicos de toda una nación. La respuesta no está en ningún golpe de genialidad repentina. No hubo un momento eureka, ni un ingeniero visionario que gritara eureka en medio de la sala de diseño. La respuesta está enterrada en decisiones pequeñas, casi invisibles, tomadas por ingenieros que no estaban tratando de impresionar a nadie. Estaban tratando, simplemente, de construir algo que no fallara jamás. Y para entender cómo nació esta bestia silenciosa, tenemos que retroceder al problema original que Ford enfrentaba a principios de los años 60. Un problema que en su momento parecía menor, casi administrativo, de oficina. Pero que terminaría dando origen a una de las máquinas más respetadas en toda la historia automotriz americana. Para cuando Ford se sentó a repensar su línea de motores 6 cilindros a principios de los 60, la compañía no estaba buscando construir una obra maestra de ingeniería. Estaban resolviendo un dolor de cabeza mucho más terrenal. Su motor 6 cilindros existente, el 223, simplemente ya no daba el ancho para las nuevas generaciones de camionetas que Ford tenía planeadas. Las necesidades del mercado estaban cambiando y ese motor viejo se había quedado corto. Estirar un motor ya conocido a punta de parches no era una solución real, era solo posponer el problema unos años más. Así que el equipo de ingeniería tomó una decisión que en ese momento parecía puramente práctica, casi obligada por las circunstancias, pero que terminaría siendo la base de todo lo que vendría después. En lugar de simplemente agrandar el motor existente, decidieron rediseñar por completo la arquitectura de los 6 cilindros en línea de Ford. Desde cero. Pensado no solo para camionetas de trabajo, sino para absolutamente cualquier aplicación industrial en la que Ford quisiera meter mano en los años siguientes. De esa decisión nació una familia de motores robusta, de cubierta alta, bloque de hierro fundido. Con una carrera de pistón larga y un nivel de sobreingeniería que en su momento parecía casi excesivo para un motor pensado simplemente para trabajar. Pero esa aparente exageración terminaría siendo, con el paso de las décadas, precisamente la razón por la que este motor jamás pareció envejecer del todo. Esta nueva familia debutó en 1965 con 2 variantes hermanas, un motor de 240 pulgadas cúbicas y su hermano mayor, el ahora legendario 300. Ambos compartían la misma arquitectura base y el mismo diámetro de cilindro de 4 pulgadas,
pero el 300 llevaba una carrera considerablemente más larga que su hermano menor. Esa diferencia, que en el papel parecía menor, era en realidad el corazón de todo su carácter mecánico. Esa carrera larga le daba al 300 su firma más reconocible, un torque brutal disponible desde bajas revoluciones. El par máximo llegaba alrededor de las 2000 revoluciones por minuto, un rango perfecto para remolcar cargas pesadas, jalar un remolque cuesta arriba, o simplemente subir una pendiente empinada sin que el motor se quejara ni un poco, sin necesidad de forzarlo a girar alto. Pero reducir este motor solamente a sus números de torque en una hoja técnica sería quedarse en la superficie de la historia. Lo verdaderamente especial no estaba en las estadísticas de un folleto de ventas, sino en la manera en la que estaba construido por dentro, pieza por pieza, decisión por decisión. El 300 llevaba 7 enormes cojinetes principales, uno por cada muñón del cigüeñal. Esto significaba que el cigüeñal, forjado en acero macizo, estaba excepcionalmente bien soportado en toda su longitud, sin puntos débiles donde la carga se concentrara de forma peligrosa. No había flexión innecesaria, no había vibración adicional transmitiéndose hacia el resto del bloque motor. Y menos flexión significaba, con el paso de los años, menos desgaste acumulado en cada componente interno. Mientras otros motores de la misma época comenzaban a mostrar fatiga estructural después de ciertos umbrales de kilometraje, el 300 simplemente seguía girando, mañana tras mañana, como si el tiempo no le aplicara exactamente las mismas reglas que a los demás motores de su generación. El bloque en sí era una pieza robusta de hierro fundido, con paredes gruesas y camisas de agua generosas, capaz de absorber ciclos de calor durante años enteros sin agrietarse ni deformarse con el tiempo. Ford sabía, desde el primer boceto en el papel, que este motor no estaba destinado a una vida cómoda de garaje. Estaba destinado a trabajar. Y trabajar duro, todos los días, bajo cualquier condición. El sistema de válvulas seguía la fórmula clásica americana de la época, válvulas alojadas en la culata, accionadas por varillas empujadoras, con un único árbol de levas montado en la parte baja del bloque motor. Nada revolucionario en ese apartado. Era el mismo esquema mecánico que prácticamente todo Detroit utilizaba en esos años, sin sorpresas ni innovaciones arriesgadas que pudieran comprometer la confiabilidad a largo plazo. Pero había un detalle, uno solo, que separaba a este motor de casi cualquier otro de su generación. En lugar de usar una cadena de tiempo como la inmensa mayoría de los motores de la época, este 6 cilindros utilizaba un juego de engranes de distribución. 2 piezas dentadas, girando una contra la otra en perfecta sincronía, sin cadena, sin tensores hidráulicos, sin guías plásticas que con los años terminaran resecándose y rompiéndose en el peor momento posible. Era una solución casi primitiva en su simplicidad mecánica. Y sin embargo, esa simplicidad resultó ser una de las claves silenciosas detrás de su legendaria durabilidad. Los engranes estaban fabricados con un material compuesto de tipo sintético, algo que a primera vista sonaba frágil, casi como una mala decisión de ingeniería. Uno pensaría que un engrane hecho de un compuesto así sería el primero en fallar bajo presión constante. Pero no fue así. Estos engranes sobrevivían décadas enteras de uso constante, incluso en climas donde la sal de las carreteras devoraba sin piedad el metal de todo lo demás a su alrededor. Gracias a este sistema, el tiempo de encendido se mantenía preciso incluso después de 20, 30 años en servicio activo. El motor simplemente no perdía su sincronía interna con el paso del tiempo. No importaba cuántos inviernos brutales había soportado ese bloque a lo largo de los años, seguía respondiendo como si acabara de salir de la línea de ensamblaje el día anterior. Eso sí, este diseño particular le daba al motor una firma sonora completamente inconfundible. Un ligero zumbido metálico al ralentí, casi imperceptible para quien no lo conociera de cerca, pero instantáneamente reconocible para cualquiera que hubiera pasado tiempo real trabajando bajo su cofre. No era un sonido molesto ni motivo de preocupación. Era, más bien, una especie de firma personal del motor. Una manera silenciosa de anunciar, sin necesidad de decir una sola palabra, que ahí abajo, sin ningún tipo de drama mecánico, había algo construido específicamente para durar generaciones enteras de trabajo pesado. Los primeros motores salieron de fábrica equipados con un solo carburador, simple, económico y de bajo mantenimiento, pensado para reducir al mínimo las visitas al taller. Con el paso de los años, muchas versiones fueron evolucionando hacia carburadores de 2 gargantas, ganando algo más de potencia y respuesta para las aplicaciones más exigentes que Ford quería cubrir dentro de su catálogo industrial.
Y ya entrada la década de los 90, con los tiempos y las regulaciones cambiando drásticamente, algunas versiones finalmente adoptaron sistemas de inyección de combustible, dejando atrás décadas de carburación tradicional. Pero sin importar la configuración específica bajo el cofre, la filosofía detrás de cada tornillo y cada componente seguía siendo exactamente la misma, confiabilidad absoluta antes que cualquier tipo de espectáculo. Este motor terminó apareciendo en absolutamente todos lados, hasta el punto de volverse casi omnipresente. Camionetas F-150 y F-250 recorriendo carreteras rurales. Vans de la serie E repartiendo mercancía por ciudades enteras. Broncos abriéndose paso fuera de carretera. Camiones de granja trabajando de sol a sol. Plataformas industriales cargando toneladas de material. Tractores agrícolas. Montacargas en bodegas gigantescas. Incluso camiones de reparto de UPS llevaban este corazón de hierro latiendo bajo el cofre, día tras día, ruta tras ruta. Y no se quedó únicamente dentro de vehículos con ruedas. Ford también vendía este motor como unidad industrial completamente independiente, lista para instalarse en cualquier aplicación que requiriera potencia confiable. Terminó impulsando compresores de aire en talleres, trituradoras de madera en aserraderos, sistemas de riego agrícola en el campo abierto. Motores atornillados directamente a bloques de concreto, enterrados bajo capas de nieve en sitios de construcción olvidados, funcionando durante jornadas de trabajo que jamás conocieron un solo día de descanso real. Por supuesto, esto no significa que el 300 fuera completamente inmune al desgaste o al mantenimiento. Como cualquier motor de combustión, necesitaba cuidados básicos y constantes. Pero cuando recibía ese mínimo de atención, respondía con algo que muy pocos motores en toda la historia automotriz han logrado igualar jamás, una vida útil que parecía, para efectos prácticos, no tener techo alguno. Cuando Ford finalmente decidió retirar al 300 en 1996, lo reemplazó con un motor V6 considerablemente más moderno, con válvulas montadas en cabeza. Mejor eficiencia de combustible sobre el papel y emisiones bastante más limpias según los estándares de la época. Pero ese nuevo motor jamás logró construir la misma reputación entre los usuarios reales. Jamás generó la misma confianza casi ciega que generaciones enteras de trabajadores, granjeros y transportistas habían depositado durante décadas en el humilde 300. Funcionaba bien, sí, nadie lo niega. Pero simplemente no era lo mismo, y todos los que habían manejado un 300 alguna vez lo sabían perfectamente bien. Con su salida definitiva del catálogo, se cerró también un capítulo muy particular dentro de la historia de Ford. Fue el último motor de 6 cilindros en línea que la marca ofreció oficialmente en su línea de camionetas dentro de Estados Unidos. El final de toda una filosofía mecánica que había dominado por generaciones enteras. Después de 31 años de producción prácticamente ininterrumpida, el 300 se había ganado su lugar de sobra dentro de la historia automotriz. Construyó carreteras. Levantó edificios enteros. Movió mercancía de costa a costa por todo un país. Y en muchos rincones olvidados de Estados Unidos, en granjas remotas y talleres pequeños, todavía sigue haciéndolo hoy en día, décadas después de haber salido de fábrica. Si le preguntas a la mayoría de la gente cuál es el motor más duradero que Ford ha construido jamás en toda su historia, casi todos apuntarán instintivamente hacia el mismo lugar, el pequeño bloque V8. El legendario 302. Y sin duda es un motor extraordinario, con una reputación completamente merecida dentro del mundo automotriz. Pero existe un argumento silencioso, casi terco en su insistencia, a favor de este otro motor completamente distinto. Humilde. Pesado. Sin ninguna intención real de convertirse en una leyenda popular. Un motor que nunca buscó los reflectores, que nunca apareció en revistas de rendimiento, que nunca fue el protagonista de ninguna carrera famosa. Porque a veces, lo más impresionante que puede hacer un motor no es rugir con fuerza, ni impresionar a nadie en un cuarto de milla, ni llamar la atención en un evento automotriz. A veces, lo más impresionante que puede hacer un motor es, simplemente, no fallar jamás cuando más se le necesita. Sin dramas mecánicos. Sin descomposturas a media carretera en el peor momento posible. Solo kilómetro tras kilómetro, hora tras hora, día tras día, cumpliendo silenciosamente con el trabajo exacto que le tocó hacer desde el primer día que salió de fábrica. Sin quejas, sin excusas, sin necesidad de reconocimiento. Y bajo esa definición tan simple y tan honesta, el Ford 300 no fue solamente un motor duradero más dentro de un catálogo extenso.
Fue algo mucho más cercano a lo inmortal, algo que trasciende las simples estadísticas de ingeniería para convertirse en parte de la memoria colectiva de quienes alguna vez confiaron en él para ganarse la vida. Para entender realmente por qué el 300 se ganó esta reputación, hay que mirar más allá de sus especificaciones y fijarse en cómo reaccionaba la gente que lo usaba todos los días. Mecánicos de talleres rurales cuentan la misma historia una y otra vez, camionetas que llegaban con la carrocería completamente vencida, con el interior desgastado, con la pintura borrada por el sol, pero con el motor original todavía funcionando como el primer día. Había algo casi cómico en esa contradicción. El resto del vehículo se rendía ante el tiempo, ante el óxido, ante los caminos de terracería. Pero el motor seguía ahí, indiferente a todo eso, como si perteneciera a otra categoría de objetos. Algunos dueños incluso preferían rescatar el bloque del 300 antes de mandar la camioneta al desuesadero, para trasplantarlo a otro vehículo y darle una segunda vida. Y una tercera. Y a veces hasta una cuarta. Circulan historias, contadas por generaciones de mecánicos, de motores que sobrevivieron a fugas de refrigerante ignoradas durante semanas, a niveles de aceite peligrosamente bajos. A arranques en climas de menos 20 grados sin el más mínimo cuidado previo. Y aún así, contra todo pronóstico razonable, seguían encendiendo. Parte de esa capacidad de aguante venía de una filosofía de diseño que hoy en día resultaría casi impensable para cualquier fabricante. Ford no estaba tratando de exprimir cada gramo de eficiencia ni cada caballo de fuerza adicional. Estaban construyendo con márgenes de seguridad enormes, componentes sobredimensionados, tolerancias generosas que dejaban espacio de sobra para el desgaste natural sin que el motor perdiera funcionalidad. Esa filosofía, la de sobreconstruir en lugar de optimizar al límite, es exactamente lo opuesto a cómo se diseñan la mayoría de los motores modernos. Hoy la industria persigue la eficiencia máxima, el peso mínimo, el rendimiento óptimo bajo condiciones ideales de laboratorio. El 300, en cambio, fue diseñado pensando en el peor escenario posible, no en el mejor. Y esa decisión, que en su momento parecía simplemente conservadora, terminó siendo la razón exacta por la que este motor trascendió su propia época. No competía por ser el más potente del mercado. No competía por ser el más eficiente en consumo de combustible. Competía, silenciosamente, por ser el que nunca te dejaba varado en medio de la nada. Vale la pena comparar al 300 con otros 6 cilindros en línea de su misma generación, porque ahí es donde su filosofía particular se hace todavía más evidente. Chevrolet tenía su propia familia de 6 cilindros, el 250 y el 292, motores respetables, capaces, con su propia base de seguidores fieles. Chrysler, por su parte, ofrecía el famoso Slant Six, conocido también por una reputación de dureza casi mítica. Pero incluso dentro de esa compañía de motores legendarios, el 300 de Ford tenía algo distinto. Mientras que otros fabricantes buscaban el equilibrio entre costo, peso y rendimiento, Ford parecía dispuesto a sacrificar un poco de eficiencia y un poco de suavidad de funcionamiento a cambio de una robustez que rozaba lo exagerado. Ese enfoque se notaba incluso en detalles pequeños, casi invisibles para el usuario promedio. El grosor de las paredes del bloque. El tamaño de los cojinetes. La cantidad de material usado en cada componente interno. Todo apuntaba hacia una sola prioridad, que este motor pudiera trabajar durante décadas sin exigir una reconstrucción completa. Y esa filosofía terminó calando profundamente en la cultura de quienes dependían de sus vehículos para ganarse la vida. Granjeros que necesitaban una camioneta que arrancara todas las mañanas sin falta, sin importar qué tan brutal hubiera sido el invierno. Compañías de reparto que no podían darse el lujo de perder una unidad de su flotilla por una falla mecánica evitable. Contratistas que llevaban el motor al límite todos los días, remolcando cargas que probablemente excedían las recomendaciones oficiales del fabricante. Para todas estas personas, el 300 no era simplemente un motor más dentro de un catálogo de opciones. Era una especie de garantía silenciosa. Una promesa implícita de que, sin importar qué tan duro lo exigieras, el motor respondería. Y esa promesa, cumplida una y otra vez durante más de 3 décadas, fue construyendo poco a poco una reputación que ningún departamento de marketing hubiera podido inventar desde cero. Porque las mejores reputaciones no nacen de una campaña publicitaria bien pensada. Nacen del boca a boca de la gente que realmente puso a prueba el producto, día tras día, en las condiciones más exigentes posibles. Y el 300, sin proponérselo, se ganó exactamente ese tipo de reputación.
Hacia finales de los años 80 y entrada la década de los 90, Ford introdujo una versión actualizada del 300 equipada con inyección electrónica de combustible, conocida entre los entusiastas simplemente como la variante EFI. Esta actualización llegó acompañada de un módulo de control electrónico y un sistema de inyección secuencial que reemplazaba al carburador tradicional. Muchos puristas, acostumbrados a la simplicidad mecánica absoluta del motor original, recibieron este cambio con cierta desconfianza. La electrónica, después de todo, tenía fama de ser menos confiable que la mecánica pura, más propensa a fallar de maneras impredecibles y más difícil de reparar con herramientas básicas en medio de un camino rural. Pero, sorprendentemente, el 300 logró absorber esta modernización sin perder su esencia. El bloque seguía siendo el mismo diseño sobrereforzado de siempre. Los engranes de distribución seguían ahí, silenciosos y confiables como siempre. Lo único que cambiaba era la manera en la que el combustible llegaba a los cilindros, no la estructura fundamental que le daba al motor su longevidad legendaria. De hecho, esta versión EFI terminó ganándose su propia reputación dentro de la comunidad de entusiastas, especialmente entre quienes buscaban un motor con mejor respuesta en climas fríos, arranques más consistentes y una entrega de potencia más suave que las versiones carburadas anteriores. Seguía siendo, en el fondo, el mismo corazón de hierro fundido. Solo que ahora respiraba de una manera distinta. Esta capacidad de evolucionar sin perder su identidad fundamental es, quizás, una de las razones menos habladas de por qué el 300 logró sobrevivir tantos años en producción. No se aferró tercamente a una sola tecnología obsoleta hasta quedar completamente fuera de competencia. Se adaptó lo suficiente para seguir siendo relevante, sin sacrificar jamás la robustez estructural que lo había hecho famoso desde el primer día. Y esa combinación, adaptabilidad sin perder la esencia, es exactamente el tipo de equilibrio que muy pocos productos, mecánicos o no, logran mantener durante más de 3 décadas consecutivas de producción activa en el mercado. Hoy en día, décadas después de que Ford dejara de fabricar este motor, el 300 sigue teniendo una comunidad de seguidores sorprendentemente activa. Foros enteros dedicados exclusivamente a mantener vivos estos motores, compartiendo consejos de reconstrucción, ubicando piezas cada vez más difíciles de conseguir, e intercambiando historias de camionetas que siguen rodando después de 40, 50 años de servicio ininterrumpido. Hay algo casi conmovedor en esa dedicación. Personas que podrían fácilmente comprar un motor moderno, más eficiente, más silencioso, con mejor rendimiento sobre el papel, y sin embargo eligen dedicar horas y recursos a mantener funcionando un bloque de hierro diseñado hace más de medio siglo. No lo hacen por nostalgia vacía. Lo hacen porque conocen, de primera mano, la clase de confianza que este motor es capaz de ofrecer. En sitios de subastas y mercados especializados, camionetas equipadas con el 300 original en buen estado suelen alcanzar precios notablemente superiores a modelos equivalentes con otros motores. No porque sean más rápidas, ni más elegantes, ni más cómodas de conducir, sino porque cualquier comprador informado sabe exactamente lo que está adquiriendo, décadas más de vida útil garantizada, sin sorpresas desagradables esperando a la vuelta de la esquina. Mecánicos especializados en restauración de vehículos clásicos coinciden en algo curioso, rara vez encuentran un 300 verdaderamente arruinado más allá de reparación. Encuentran motores descuidados, sucios, mal mantenidos durante años. Pero el daño estructural real, ese que obliga a declarar un motor como pérdida total, es sorprendentemente raro incluso en los ejemplares más maltratados que llegan a sus talleres. Esa resistencia casi terca a morir es, en el fondo, la razón por la que este motor trascendió su propia función original. Dejó de ser simplemente una pieza mecánica dentro de un catálogo de camionetas de trabajo. Se convirtió en un símbolo. Un recordatorio tangible de una época en la que la durabilidad se consideraba una virtud de ingeniería tan importante como el rendimiento o la eficiencia. Y quizás ahí está la verdadera lección detrás de la historia del Ford 300. En un mundo donde constantemente se nos vende la idea de que lo nuevo siempre es mejor, que lo último en tecnología automáticamente supera a lo anterior, este motor humilde y sin pretensiones demostró exactamente lo contrario. Demostró que la excelencia no siempre necesita ser innovadora. A veces, simplemente necesita ser honesta. Ford no se propuso construir el motor perfecto en 1965. Se propuso resolver un problema concreto, con los recursos y el conocimiento disponibles en ese momento. Y en el proceso, casi sin darse cuenta,
terminó creando algo que superaría por mucho las expectativas de cualquier ingeniero involucrado en ese proyecto original. No hubo un momento de inspiración repentina. No hubo un genio solitario detrás de un tablero de dibujo teniendo una revelación. Hubo, simplemente, decenas de decisiones pequeñas y conservadoras, tomadas por personas que preferían pecar de exceso de robustez antes que arriesgarse a construir algo frágil. Y esa mentalidad, aparentemente poco ambiciosa, terminó produciendo uno de los motores más respetados en la historia automotriz de Estados Unidos. Hoy, cuando alguien enciende una vieja camioneta con un 300 bajo el cofre y escucha ese característico zumbido metálico al ralentí, no está simplemente escuchando un motor funcionar. Está escuchando el eco de una filosofía de ingeniería que priorizaba la confianza por encima de la novedad, la durabilidad por encima del espectáculo. Puede que el pequeño bloque V8 se lleve toda la fama en las conversaciones sobre los motores más grandiosos que Ford ha construido. Pero si le preguntas a quien realmente dependió de su motor para ganarse la vida, para llegar a tiempo al trabajo cada mañana, para no quedarse varado en medio de la nada durante un invierno brutal, la respuesta probablemente sea distinta. Porque al final, la verdadera grandeza mecánica no siempre hace ruido. No siempre presume su potencia en una pista de carreras. A veces, simplemente cumple su función, día tras día, año tras año, década tras década, sin pedir absolutamente nada a cambio. Y bajo esa definición tan simple y tan honesta, el Ford 300 no fue solamente un motor confiable más. Fue, sin proponérselo jamás, casi inmortal. Si alguna vez tuviste una camioneta con este motor legendario, o trabajaste con uno en maquinaria industrial durante años, cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tu experiencia. Y si esta historia te atrapó de principio a fin, dale like, compártela y suscríbete para la próxima.